analizar dentro de la sociedad anónima a las acciones. Las acciones, como bien sabemos, son un requisito tipificante de la sociedad anónima, un requisito caracterizante de la misma, con lo cual, si nosotros tenemos una sociedad anónima en el cual la representación de ese capital social no está representado por acciones, sino por otra denominación, no va a cumplir con las características típicas de la misma y por lo cual no va a pasar el vallado legal de este tipo societario y no va a poder ser inscrito como tal dentro de la autoridad de contralor. Son muy importantes las acciones, como dije recién, porque representan el capital social y acredita la posición de su titular en relación a la sociedad emisora, fijando su participación en ella e incorpora la condición de socio. Es decir, esto es muy importante, que la persona que detenta una acción va a adquirir la calidad de socio, otorgándole derechos políticos y económicos. La Ley General de Sociedades permite la diagramación del contrato social y los derechos de los accionistas de la manera que sea más conveniente a sus intereses. Es decir, nosotros estas acciones, ya vamos a ver más adelante, podemos dividirlas en distintas clases de acciones, lo cual va a permitir diagramar ese contrato social y esa estructura societaria eh, acorde a lo que quieran los socios. La regla va a ser la igualdad para todos los accionistas. Sin perjuicio de esto, se admite la posibilidad, como les decía recién, de configurar distintos tipos de acciones, pero para partir de una regla, por lo general, van a ser los mismos tipos de acciones para todos los accionistas. Hay algo que es muy importante y es una regla que configura para las acciones, que es que todas las acciones tienen que tener el mismo valor, ¿sí? El cual va a ser, el valor va a ser determinado en pesos, va a ser por múltiplos de 10. Eso es un requisito que se va a dar en todos los tipos de acciones. Sin perjuicio de ello, podemos distinguir o podemos conferir distintos derechos a distintos tipos de acciones. Pero dentro de la misma categoría de acciones, los derechos van a ser idénticos, ¿sí? Ya vamos a ver enseguida eh, cómo se distinguen los distintos tipos de acciones, pero entendamos que para cada tipo de acción voy a dar los mismos derechos. ¿Ah? Podemos clasificar, a los efectos de hacerlo un poco más sencillo el entendimiento de los tipos de acciones, por su circulación o por los derechos que va a conferir. Por la circulación podemos tener las acciones al portador, nominativas endosables o nominativas no endosables. Al portador, ¿qué significa? Es decir, que con la sola tenencia de la acción yo puedo transmitir la misma. Nominativas endosables es que si bien la acción va a contener ciertos datos es decir, los datos de su titular y ciertas condiciones específicas que establece la ley, con un endoso yo la voy a poder transmitir. Y nominativas no endosables significa que yo no voy a poder transmitirlas con un simple endoso a este título representativo de la acción, sino que voy a necesitar una cesión o una transferencia de esa acción, que es el tipo de acción que rige en nuestro país a partir del año 95 con la ley 24.587. Es decir, las acciones en Argentina van a ser nominativas no endosables. ¿Mm? Además, podemos clasificar este tipo de acción o las acciones en ordinarias, en privilegiadas y en preferidas. Fíjense, las ordinarias son aquellas que van a otorgar un voto por acción y no van a otorgar preferencias patrimoniales dentro de este tipo de acciones. Las que otorgan un derecho patrimonial distinto van a ser las preferidas, es decir, que puedo pactar yo que otorgarle una acción preferida a un socio y va a tener una preferencia patrimonial, es decir, puede que tenga una preferencia en el cobro de los dividendos o en la cuota de liquidación y puedo pactar de que carezca de votos. Después tenemos las acciones privilegiadas, que son aquellas que otorgan más de un voto por acción, pueden establecer hasta 5 votos con esa misma acción, el cual va a estar limitado únicamente a ciertos casos excepcionales que prevé la ley, como son aquellos casos en los que yo voy a efectuar una transferencia o un cambio significativo del estatuto social. En ese caso, la pluralidad de los votos va a verse limitada a un voto por acción. Es un caso excepcional, pero es otra forma de
de clasificar la acción. Entonces, dijimos ordinaria, un voto por acción; privilegiada, otorgo votos múltiples; o preferidas, le otorgo ciertos derechos patrimoniales a ese socio por sobre el derecho del voto, como puede ser el tema de los dividendos o la cuota de liquidación. Las acciones en la sociedad anónima son libremente transmisibles. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los distintos tipos de acciones que yo puedo tener, voy a poder transferirlos a un tercero, siempre y cuando no se haya pactado algún derecho de preferencia o alguna limitación en la transmisibilidad de esas acciones. Hay algo que es muy importante, que es que si bien son libremente transmisibles, como decía recién, el estatuto puede limitar esa transferencia, mas no puede prohibirlas. Esta es una diferencia que le hemos marcado un par de veces con relación a la sociedad por acciones simplificadas, la SAS. En la SAS sí me permite a mí prohibir la transferencia de estas acciones por 10 años, renovable por 10 años más. En la SA no lo voy a poder hacer. ¿Ah? En la SRL podríamos limitarla al punto de subordinarla a una unanimidad, pero en la SA no se puede. En el caso de transmisión de las acciones nominativas o escriturales y los derechos reales que la graben, debe notificarse por escrito a la sociedad emisora o entidad que lleve el registro e inscribirse en el libro o cuenta pertinente. Y va a surtir efectos contra la sociedad y los terceros desde su inscripción. ¿Qué quiere decir esto que hemos puesto acá en este slide? Que dijimos que son libremente transmisibles o que hay una limitación. Ahora bien, yo voy a tener que comunicar al directorio esa transmisión para que el directorio tome conocimiento de la misma y la inscriba en el libro de registro de acciones, que es un libro pertinente que tiene que llevar la sociedad, un libro obligatorio, donde ahí se va a inscribir esa transferencia. Va a surtir efectos para la sociedad y para terceros desde que yo lo inscribí en ese registro de acciones. Esto es algo muy importante y ya vamos a ver por qué. Fíjense, para que se perfeccione esta transferencia de acciones, que ya dijimos que puede ser libre o con alguna limitación, hay que cumplir con ciertas formalidades. ¿Qué cuáles son? Yo le tengo que notificar, como decía recién, al presidente del directorio y al directorio esta transferencia, o hacer entrega a este título representativo de la acción, efectuar la anotación correspondiente y su inscripción en el libro de registro de acciones. Acá nos hacemos una pregunta por un fallo que surge acá en la provincia de Mendoza en el año 2013, y es que ¿qué pasa si yo le comunico esto al director? O sea, hago una transferencia privada, es decir, Federico le transfiere las acciones a Juan, comunicamos esta transferencia al directorio, el directorio hace caso omiso y no inscribe esa transferencia. ¿Qué pasa frente a la sociedad y frente a terceros? Juan, ¿adquirió la calidad de socio o no? Porque el 215 nos dice que debemos inscribirla. Si acá el director no lo hace, ¿qué pasa? Bueno, acá en el fallo sorrentino lo que estableció la Cámara en Mendoza fue verdaderamente con un excesivo rigor formal, de que mientras no esté inscripta esa transferencia accionaria en el libro de registro de acciones, Juan no va a adquirir la calidad de socio. Es decir, que por más que se haya formalizado en privado, que se le haya comunicado dicha situación al directorio, esa no es suficiente para acreditar la calidad de tal. Es decir, que conforme surge el fallo sorrentino, lo que debió hacer ese socio, lo que debió hacer Juan, es solicitar por vía judicial que se obligue a este director a proceder a la inscripción de esta transmisión accionaria o en su caso que efectúe esa inscripción en el juez pertinente, pero no basta con la comunicación. Esto es algo muy importante. Obviamente que en caso que al transferirse un título registral necesitamos el asentimiento del cónyuge en caso de que esté casado el titular accionario. Y algo que también es importante es que el cedente, si no completó la integración de las acciones que él se había comprometido, que había suscrito, responde solidaria y limitadamente por los pagos debidos por los sesionarios. Recordemos siempre la diferencia entre suscripción e integración. Suscripción es lo que yo me comprometo a integrar e integración es lo que yo verdaderamente integro del capital social. Bien, como les decía recién,
Uno de los libros obligatorios que va a tener que llevar la sociedad anónima es el libro de registro de acciones. Este libro de registro de acciones es un libro que debe estar rubricado para que tenga validez y debe cumplir con ciertas formalidades. Dentro de este libro de registro de acciones vamos a establecer cuáles son las distintas clases de acciones que va a tener, los derechos y obligaciones que comportan, cómo están integradas estas acciones, si han habido transferencias, obviamente quiénes son sus titulares, claramente, y si están grabados con algún derecho real. La función primordial de este libro de registro de acciones es su publicidad y algo que es muy importante, que es que las acciones son indivisibles. ¿Qué quiere decir indivisible? Que yo no voy a poder partir a la mitad una acción. Con lo cual, si tenemos dos personas que son titulares de una acción, no va a tener el 50, digamos, van a tener en condominio esa acción, pero yo no la voy a poder partir. Bien, yo acá les voy a mostrar cómo es un libro de registro de acciones. Fíjense que aquí es donde se va llenando. Acá me establece cómo han suscrito las acciones, cómo las han integrado, quién es el titular de esas acciones, qué número de acciones son, la cantidad de acciones suscriptas, clase y votos que me confiere, apellido y nombre del titular, el domicilio de esa persona. Recordemos que el titular de una acción puede ser tanto una persona humana como una persona jurídica, el número de documentos, cuál es el estado de integración de las mismas y me permite también dentro del mismo libro establecer las transferencias o si hay alguna constitución, algún derecho real sobre el mismo y la firma de su titular y obviamente acá también va a ir la firma del presidente de la sociedad que es quien va a completar este libro de registro de acciones. No fue fácil poder mostrárselos así, pero bueno, quería que más o menos tuvieran una idea de cómo era un libro de registro de acciones. Es decir, acá este libro rubricado es el que va a dar fe de la titularidad de las acciones de los socios de una sociedad anónima. Como hablábamos hace un ratito en relación al feudo sorrentino, si el presidente de la sociedad no inscribe la acción o la transferencia de la acción dentro de este libro, no sería válido, no adquiriría la calidad de socio el sesionario. Como les decía recién, la acción puede puede recaer sobre ella un derecho real y puede ser embargada esta acción, ¿sí? Pueden ser embargadas y ejecutadas por los acreedores del socio, esto está establecido en el artículo 219. Y durante el embargo, algo que es muy importante, es ¿qué pasa si me embargan una acción? ¿Quién es quien va a ejercer el derecho de voto y quién va a ejercer la calidad de accionista? Siempre los derechos societarios van a corresponder al propietario de las acciones, no al acreedor. Y el titular del derecho real o embargo queda obligado a facilitar el ejercicio de los derechos del propietario mediante el depósito de las acciones y los gastos van a ser siempre soportados por el propietario. Recordemos que, para poner también un ejemplo del caso de un derecho real, uno podría dar en usufructo una acción. Recordemos que el usufructo es cuando uno da el uso y goce de una cosa determinada. Es decir, yo podría quedarme la nueva propiedad, pero darle el uso y goce de esa acción a un tercero. Quien va a ejercer la calidad de socio, quien va a ir a votar, quien va a ir a las asambleas, va a ser el nuevo propietario. Ahora bien, cuando se dividan los dividendos, cuando haya ganancias, etc., va en cabeza de quien tenga el uso y goce de esas acciones y sobre el usufructuario. Bien, es decir, alcanzamos a ver por lo menos esta parte, la parte esencial y básica de las acciones en lo que se refiere a la sociedad anónima y vamos a adentrarnos después en las próximas clases, particularmente en todo lo que atañe a los órganos de la sociedad anónima y a los derechos que confiere esta acción, que es lo que vamos a ver a continuación en relación a los derechos específicamente políticos que tiene el socio.